nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos. Tras haber celebrado con gozo ayer día 1 a la Iglesia triunfante con la conmemoración y festividad de todos los santos, hoy nos trae la liturgia a nuestra presencia la conmemoración de la Iglesia purgante, de todas las almas benditas del purgatorio, para que recemos por ellas. Se viste pues la Iglesia de luto, de negro, quita las flores del altar, incluso, como podréis ver en la capilla grande, se coloca en el centro de la nave el catafalco, en recuerdo espiritual por los cuerpos de los difuntos. Y, como habréis podido observar quienes hayáis asistido a las dos misas anteriores, recomienda hoy la Iglesia a sus sacerdotes y concede el privilegio de celebrar incluso 3 misas en sufragio por las ánimas del purgatorio. Pues al final es el santo sacrificio del altar, de valor infinito, el que podemos ofrecer a Dios en remisión por aquellos pecados de las ánimas que están siendo purificadas en el purgatorio, acortando así, por lo tanto, su estancia. Tenemos que retrocedernos hasta el año 980, siglo X, en el que el abad San Odilon instituyó esta festividad, que poco tiempo después se extendió a toda la Iglesia católica. Se trata, por lo tanto, de una de las liturgias más antiguas que tenemos en la Iglesia católica. Debemos rezar por los difuntos, sí, por todos nuestros seres queridos, pues no sabemos qué habrá sido de ellos después de la muerte. La muerte, cierta, incierta e irreparable. Cierta, pues sabemos que ciertamente tenemos que morir. Lo vemos todos los días, a diario, a nuestro alrededor. Incierta, pues no sabemos ni el día, ni la hora, ni el modo en que nos llegará la muerte. E irreparable, pues una vez que hayamos muerto, no podremos reparar ni podremos rescatar nada de lo que hayamos hecho y se haya quedado pendiente. Del lado al que se ha inclinado el árbol, dice nuestro Señor, se tumbará cuando sea talado, caerá cuando sea talado. Procuremos, pues, a lo largo de nuestra vida, enderezar nuestro árbol y torcerlo hacia el lado de Dios, para que cuando sea talado caiga precisamente al buen lado. Tras la muerte nos espera sobre todo el juicio individual. Una vez que el alma abandona el cuerpo, se presentará ante Dios, su Creador, y ante Él rendirá cuentas. Es la muerte, al fin y al cabo, un acto violento, pues el hombre fue creado por Dios como un compuesto de alma y de cuerpo. Por lo tanto, la separación del alma del cuerpo no es sino un hecho antinatural y violento. En los designios divinos, Adán y Eva, el hombre fue creado inmortal e impasible. Pero el hombre en su soberbia, al apartarse de Dios y querer ser como Él, fue castigado con la muerte, como nos enseña y recuerda hoy San Pablo en la lectura de la primera misa. La causa de la muerte es el pecado, precisamente. Por eso, y tras haber compadecido ante juicio, iremos a recibir premio o castigo, y en el final de los tiempos, en el último día, nuestro cuerpo resucitará para unirse de nuevo al alma y poder así alabar a Dios o ser condenados. Nos dice nuestro Señor también en el Evangelio de la primera misa, que cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, resucitarán aquellos que hicieron bien para la resurrección de la vida y aquellos que hicieron mal para la resurrección del juicio.
Pues en razón de justicia, si con nuestro cuerpo hemos alabado a Dios, justamente con nuestro cuerpo y nuestra alma deberemos gozar de Dios. Y si con nuestro cuerpo hemos ofendido a Dios, es de justicia que con nuestro cuerpo y nuestro alma vayamos a sufrir las penas del infierno. Penas que, como dice nuestro Señor, son de fuego eterno. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Por lo tanto, tras la muerte, y de manera inmediata, nos presentaremos ante Dios. Y Cristo, nuestro Señor, nos juzgará, pero no tendrá que decir nada, pues una luz, de alguna manera, iluminará y atravesará nuestra alma, y veremos lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y lo que hemos dejado de hacer. Y de esa forma, sabiendo cómo hemos actuado, acataremos la sentencia justa del divino juez. Pues aunque Dios es amor, y no debemos olvidarlo, también es un juez justo, y hoy precisamente la secuencia del Dies Irae nos recuerda que del día el día de la ira, en que venga el juez, habrá un gran temor. Quantus tremores futurus quando judes es venturus, judicantes responsurus. Vendrá a juzgar y además de manera estricta. No habrá ya, entonces, posibilidad para el perdón, ni habrá posibilidad de arrepentimiento alguno. Procuremos, por lo tanto, a lo largo de nuestra vida, enderezar nuestra vida para ir dirigiéndonos hacia Dios, en vez de apartarnos de Él. Pues como dijimos en los días anteriores, Dios es amor, sí, pero también es justo. Y no es de justicia que aquellos que a lo largo de su vida le han alabado, reverenciado, adorado y han procurado servirle con su alma y con su cuerpo, reciban la misma recompensa que quienes se han apartado de Él, han renegado de Él y han hecho la vida imposible a todos aquellos que le servían. Para ellos está precisamente preparado el fuego del infierno, que es un fuego eterno, y lejos de lo que muchos piensen o puedan creer que como Dios es amor, el infierno no puede ser infinito y eterno, porque sería algo contrario a la idea de Dios amor, no es sino más que una absurda tontería, pues a lo largo de la Biblia y del Evangelio nos habla nuestro Señor del infierno, y en razón de justicia debe existir, y debe existir para la eternidad. Pues no sería justo que aun habiendo sufrido en el infierno, después de cientos o millones de años, las almas de los condenados pasen a tener la misma dicha que la de los bienaventurados. Tened en cuenta que el pecado reviste una fealdad tal en tanto en cuanto es una ofensa hecha a Dios, que adquiere un valor infinito. Sí, a pesar de que el hombre es siendo un ser humano, un ser mortal y finito, no puede hacer nada infinito, la ofensa que hace a Dios adquiere un valor infinito. No es lo mismo, por ejemplo, que le deis un guantazo a un amigo vuestro que al alcalde de vuestro pueblo o al rey. Por el mismo hecho, el mismo hecho revestirá diferente gravedad, en virtud de la dignidad de la persona a la que hayáis ofendido. Y cuando seáis juzgados, seréis juzgados con mayor dureza por haber abofeteado al rey que por haber abofeteado al alcalde. De esa manera, pues, y aunque el hombre no puede hacer nada infinito propiamente dicho, al ofender a Dios, que es un ser infinito y que es su creador, la ofensa adquiere un valor infinito. Sin embargo, el hombre, no pudiendo hacer nada infinito,
no puede rescatar esa ofensa. Por eso, Dios nuestro Señor, en su infinita bondad, tuvo a bien que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnara para así poder asumir la naturaleza humana, y puesto que un hombre había ofendido a Dios, de justicia es que un hombre ofrezca un sacrificio de reparación a Dios. Pero como el hombre no puede hacer nada infinito, debía ser un hombre que a la vez fuera Dios, quien ofreciera un sacrificio al Padre en recompensa y reparación de todos los pecados de los hombres. Por eso, nuestro Señor se encarnó y, siendo hombre, ofreció en sacrificio lo máximo que podía ofrecer, su propia vida, al Padre en reparación por los pecados de los hombres. Nos recuerda hoy, precisamente, la secuencia: recordare Gesù pie, quesum causa tue vie, ne me perdas illa die. Acuérdate, oh Jesús piadoso, que soy la causa de tu venida. No me pierdas en aquel día, en el día de la ira, en el día del juicio. Pues Cristo vino precisamente para rescatarnos del pecado. Pero aun habiéndonos rescatado, no quiere nuestro Señor forzarnos a la salvación, sino que quiere que seamos nosotros quienes libres y voluntariamente, haciendo uso de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, de nuestra memoria, nos dirijamos hacia Él y aceptemos a Dios y la salvación que Cristo nuestro Señor nos ha dado. De esa manera podremos ser salvos. De la contraria, iremos al fuego del infierno. Si el hombre, pues, es capaz de hacer una afrenta infinita a Dios y no tiene la vergüenza de pedir perdón y de ofrecer a Dios en reparación por sus pecados el sacrificio de Cristo nuestro Señor, sino que se regodea en su pecado y sigue pecando y no pide perdón, ¿cómo pues podéis pensar que tras la muerte y el juicio pueda gozar de una alegría eterna? Tras haber ofendido a Dios de manera infinita, de justicia es que reciba una condena infinita. Pero siendo el hombre finito y limitado, esta pena, esta condena, no puede ser infinita en intensidad, sino infinita en cuanto a duración, en el tiempo, eterna. Por eso, con justicia y con razón, nos dice nuestro Señor que el fuego es eterno. Y sufren de dos maneras las almas de los condenados: la pena de daño y la pena de sentido. ¿En qué consiste, pues, la pena de daño? En maldecirse por ver que se han condenado por su propia voluntad y no van a gozar del bien supremo. Pero en maldecirse y además con desesperación, pues tendrán una rabia tal que querrán incluso morir y sin embargo no podrán morir. Eternamente sentirán esa rabia, esa desdicha, esa desesperación. Imaginaos que vamos en un barco y a uno de nuestros conocidos se le ocurre decir: me apuesto una cena en el mejor restaurante a que ahora en mitad de la noche me tiro al mar. Eso sí, cuando me tire, dad la voz de alarma para que vengan a recogerme, pero me voy a tirar. Aquel desdichado se tiró por una vulgar cena, se tiró a las aguas del Atlántico durante la noche, y cuando dieron la voz de alarma, aunque el capitán mandó girar el barco y dar vueltas para encontrarlo, en la oscuridad de la noche y con el oleaje y sin luz, no pudieron encontrarlo. Pensando que se había ahogado, marcharon, siguieron su rumbo, mientras que aquel desdichado podía ver cómo, con desesperación, su única tabla de salvación marchaba
dejándole allí en las aguas y siendo pasto de los tiburones. Esa desesperación de aquel desdichado: me pude haber salvado y no lo hice. Pude no haberme tirado y me tiré, por mi voluntad, por mi capricho, por algo frugal, por algo que dura un soplo, como un suspiro. Por algo tan trivial, al final soy condenado. Esa desdicha, esa desesperación que sentiría aquel desgraciado, es lo que sienten las almas del purgatorio de manera eterna, y que hiere en lo más profundo de su alma, pues ven que no pueden gozar de Dios por su culpa. Esa es la pena de daño. Y la pena de sentido es la del fuego eterno, de la que nos habla nuestro Señor. Fuego eterno. Y si Cristo usa el término fuego, es porque es un fuego real. Pero un fuego real y muy superior al que nosotros podamos conocer, pues ese fuego no solamente hiere el cuerpo, sino que hiere también el alma, de manera eterna y sin descanso, y además rodeado por los tormentos de los demonios, que son los habitantes del infierno, y que durante toda la eternidad estarán atormentando a las almas que desdichadas vayan a ser pasto del infierno. Pena de daño y pena de sentido. Sin embargo, aquellos que a lo largo de su vida se hayan procurado servir a Cristo, a Dios nuestro Señor, serán salvos. Nos dice además nuestro Señor en las 3 misas de hoy qué debemos hacer precisamente para salvarnos. En el Evangelio de la primera misa nos dice que es voluntad del Padre que quien reconozca al Hijo y crea en Él se salve, y yo le daré la vida eterna y lo resucitaré en el último día. Por lo tanto, para salvarnos debemos primeramente creer en Dios. En el Evangelio de la tercera misa, además, nos dice también que para tener vida eterna debemos de comer su carne y beber su sangre, porque si no bebiéramos su sangre ni comiéramos su carne, no tendríamos vida eterna. Solo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Debemos, por lo tanto, creer en Dios, debemos, por lo tanto, seguir los mandamientos de Dios, pues no podemos creer en Él y no obedecerle. Seguir sus mandamientos, los mandamientos de nuestra Santa Madre la Iglesia. Llevar una vida de piedad y de oración, cuando dice nuestro Señor que quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Por lo tanto, nos está recomendando y nos está mandando que nos acerquemos a los sacramentos, que tengamos vida interior, que nos acerquemos a la comunión. Por eso la Iglesia nos dice que al menos debemos comulgar una vez al año, por Pascua de Resurrección. Debemos, por lo tanto, comer su carne y beber su sangre, y para ello previamente debemos acceder a la confesión y usar así de los sacramentos, llevando además una vida de piedad y de oración y de unidad y de unión con Cristo. De esa manera, en el último día, Cristo nos resucitará para pasar, como decía en el Evangelio, a gozar de la resurrección de la vida. Aquellos que se salven gozarán, por lo tanto, de Dios, de la visión beatífica, y ¿hay acaso mayor dicha que gozar y conocer a Dios y ver a Dios tal cual es? El bien supremo. Lo conoceremos, lo veremos y lo poseeremos. De la misma manera que el fuego posee el hierro cuando lo funde en la lava, de esa misma manera y de la misma manera que el brillo del sol se refleja en una gota de rocío, convirtiéndose el rocío precisamente en reflejo del sol,
De esa manera, nuestra alma poseerá a Dios. Y lo poseerá en diferente grado también, pues dependiendo de cómo hayamos pasado en esta vida y de cómo hayamos amado y servido a Dios, en la vida eterna lo gozaremos en mayor o menor medida. No pueden tener la misma forma de gozo aquellos santos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Cupertino, San José de Cupertino, tantos otros, que ya en vida, solo de pensar en Dios, su alma se arrebataba tanto que elevaba su cuerpo por los aires en levitaciones. No gozarán de la misma manera estos santos que aquellos que se limitan a cumplir de manera mediocre los mandamientos. Aquellos que vienen a misa los domingos y fiestas de guardar, porque es lo que manda la Iglesia, eso sí, con la hora justa, llegando casi tarde y marchando pronto. O aquellos que pasan su vida viviendo pues con todas las comodidades del mundo, que no es que sean ilícitas ni mucho menos, pero que no son capaces de privarse absolutamente de nada, ni de hacer la más mínima mortificación. No podrá gozar igual San Juan María Vianney o tantos otros santos que hicieron ayunos y penitencias y que comían prácticamente solo pan, mortificando así sus sentidos, en ansia de poder gozar algún día de Dios y arrebatarle a la carne todo aquello que la carne quiere arrebatar a Dios, que aquellos que a lo largo de su vida no sean capaces de mortificarse lo más mínimo. Por supuesto, sobra decir, queridos míos, que cualquier tipo de mortificación debe hacerse siempre con permiso del confesor y el director espiritual. Pero si a lo largo de la vida gozamos de todos los bienes que queremos, pues quizás descuidando además precisamente la memoria de Dios y descuidando la unión con Dios, pues quizás, aunque nos salvemos, el día de mañana no gocemos con la misma intensidad que podríamos haberlo hecho si nos hubiéramos mortificado un poco. Nos dice San Francisco de Sales que aún así no tendrán envidia unos de otros, pues de la misma manera que dos hermanos, cuando reciben el vestido de un padre, confeccionado con la misma tela, el menor no envidia al mayor por el tamaño de su traje o de su vestido, pues el vestido del mayor le quedaría mal al pequeño, sino que todos gozarán los dos gozarán de la misma manera, pues tienen un vestido confeccionado con la misma tela por su mismo padre. De esa misma manera, aquellos que se salven gozarán de Dios. Tendremos todos la dicha, o sea, la naturaleza de nuestra alegría va a ser la misma, de la bienaventuranza, pero la intensidad será diferente en base a cómo hayamos vivido en esta vida. Por lo tanto, procurad hacer ejercicios diarios, día a día, para agrandar de alguna forma esa capacidad de amar a Dios, para amar cada vez más a Dios, y así, el día de mañana, en la vida eterna, poder gozar de Él en mayor medida. Imaginaos que somos invitados a un gran banquete, donde vamos a poder ser saciados absolutamente de todo lo que queramos, de lo que más nos gusta. ¿Se os ocurriría ir a ese banquete recién comidos? No, ¿verdad? Al contrario, dejaríamos de comer el día anterior para hacer un poco de hambre y así cuando lleguemos a ese banquete poder gozar de todo en mayor medida de lo posible de todas esas viandas y esos alimentos que se nos ofrecen. De la misma manera, si sabemos que podemos salvarnos, ¿cómo vamos a contentarnos con migajas? ¿Cómo vamos a vivir durante esta vida de manera casi superflua solo para salvarnos? Haced oración, haced penitencia. Ya lo dice Nuestra Señora cada vez que se ha aparecido en Fátima, en Lourdes, en la Salet y en tantas otras apariciones. Haced penitencia y oración, por algo será. Si nos lo pide y lo recomienda nuestra Santísima Madre, por algo será.
haced penitencia y oración por la conversión de los pecadores. Haced penitencia y oración por las ánimas del purgatorio. Haced penitencia y oración por vosotros mismos, para agrandar vuestra capacidad de amar a Dios y poder gozar de Dios en mayor medida. ¿Cómo pueden los sacrificios, las penitencias, oraciones y cualquier cosa que hagamos de alguna manera repercutir en las ánimas del purgatorio? Nos dice hoy precisamente en la lectura de la segunda misa, en la lectura del segundo libro de los Macabeos, que Judas Macabeo organizó una colecta de 12.000 dracmas de plata que envió al templo de Jerusalén para que se ofrecieran sacrificios por las almas de los difuntos y lavar así sus pecados. Si esto, pues, ocurre en el Antiguo Testamento, y así nos deja constancia las Sagradas Escrituras, de que se rezaba por las ánimas de los difuntos, es porque esas almas necesitan precisamente de nuestras oraciones. Si las almas van al infierno, ya nada podemos hacer por ellas. Si fueran al cielo, de nada les servirían nuestras oraciones y plegarias. Si podemos hacer algo por ellas, es precisamente porque están en otro sitio, de alguna manera limpiando, purificándose, lavando sus almas para poder pasar a la gloria eterna. Ese es precisamente el purgatorio. Y aunque en los novísimos hablamos normalmente de 4, muerte, juicio, de lo que ya hemos hablado, infierno o gloria, no debemos olvidarnos del purgatorio, precisamente de aquellas almas por las que hoy rezamos. Porque el purgatorio es una especie de infierno, pero temporal, para purificar. No para condenar, sino para purificar. Al infierno van, por lo tanto, las almas de aquellos que han muerto con pecados veniales, o que habiendo confesado sus pecados mortales, tenían todavía penas temporales que saldar. Van, por lo tanto, al purgatorio, pues en el cielo no puede entrar mancha alguna, nos dice también las Sagradas Escrituras. Así pues, esas manchas, esos rastros de pecado venial o de los mortales habiendo sido confesados, pero de pena temporal, deben ser lavadas y limpiados en el purgatorio. Y con fuego sí, pues en el purgatorio las almas van a sufrir también los dos daños que se sufren en el infierno: daño de pena y daño de sentido. Pero el daño de pena, la pena de daño va a ser una pena mitigada de alguna forma y suavizada por la esperanza. He visto a Dios, he acatado su sentencia, pues es justa, y ahora estoy purgando mis pecados, pero sé que en breve, o no tan breve, terminaré viendo a Dios y pasando a gozar de la alegría eterna. Por eso, esa pena de daño no es una pena de daño con desesperación, como la de los condenados en el infierno, sino una pena de daño con esperanza, sabiendo que está salvado. ¿Y la pena de sentido? La pena de sentido será un fuego también, no con la intensidad del infierno, ni mucho menos eterno, ni es un fuego que castiga, sino un fuego que purifica. De la misma manera que el oro, cuando es extraído de las entrañas de la tierra, pasa por el fuego del crisol, para eliminar todas las impurezas que tiene, y poder así mostrar todo su esplendor y su brillo, las almas en el purgatorio, por el fuego del purgatorio, son limpiadas, purgadas, y sabiendo ellas que ese fuego no sirve sino para embellecer sus almas, lo sufren con resignación y con esperanza, sabiendo que en breve podrán gozar de Dios. La intensidad y la duración de estas penas, de daño y de sentido, dependerá de los pecados que tengan que limpiar. Así pues, la duración podrá acortarse
por medio de oraciones, limosnas y sobre todo y ante todo, ofreciendo por las ánimas del purgatorio el santo sacrificio del altar. Por eso hoy, precisamente, la Iglesia recomienda a sus sacerdotes celebrar 3 misas y a los fieles acudir a las 3 misas. Enriquece además hoy la Iglesia el día de la conmemoración de los fieles difuntos con la lucración de la indulgencia plenaria, tras haber confesado, comulgado, visitado el cementerio, un camposanto, y rezado un Padre Nuestro y un credo por las intenciones del romano pontífice. Sabemos, queridos míos, que en la Iglesia estamos sin romano pontífice desde la muerte de Pío XII en 1958. Pero el romano pontífice, la sede de Pedro, tiene de alguna manera añegadas a ella unas intenciones comunes, que rezando por esas intenciones, indistintamente de que haya o no papa a lo largo de la historia, tenemos la sede vacante continuamente tras la muerte de un papa y la elección del otro, sin embargo en periodo de sede vacante se pueden seguir lucrando las indulgencias plenarias. La indulgencia plenaria o parcial no es sino la remisión de alguna forma por la pena temporal debida por los pecados. Esa remisión, la Iglesia, como administradora que es de los bienes de Dios, la distribuye de manera temporal, días o años, o plenaria. La indulgencia plenaria consiste precisamente cuando se aplica para uno mismo, en que todas las penas temporales contraídas por nuestros pecados, incluso los mortales, son completamente eliminadas. De manera que nuestro alma queda completamente limpia y sin ningún tipo de mancha ni de pena temporal. Pero en el día de hoy, las indulgencias plenarias no son tanto para nosotros cuanto para las ánimas del purgatorio. Hoy las indulgencias plenarias que se pueden ganar son precisamente a favor de las benditas ánimas, pues son ellas quienes en el día de hoy más las reclaman. De esta manera, rezando nosotros por las ánimas del purgatorio, ofreciendo el sacrificio del altar, consiguiendo indulgencias plenarias, haciendo limosnas, mortificaciones, ayunos, etc., podemos interceder por ellas y ellas, a su vez, intercederán por nosotros. Y sobre todo, cuando pasen a gozar de la visión beatífica, tendrán presente aquellos que han rezado por ellas, aquellos que de alguna forma han hecho que su estancia en el purgatorio haya sido más breve. Y por supuesto, intercederán por nosotros ante Dios nuestro Señor. Se completa así, por lo tanto, lo que es la comunión de los santos, esa reciprocidad de bienes espirituales entre la Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Pues al final todos formamos parte de un mismo cuerpo místico, del cuerpo de Cristo, de la Iglesia católica, fuera de la cual no hay salvación. Pues como dice nuestro Señor, para salvarnos debemos creer en Él, reconocerle y creer. Debemos unirnos a Él, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Y eso solamente se puede hacer dentro de la Iglesia católica. Así pues, queridos míos, tened en cuenta hoy y traed a vuestra memoria todas estas cosas. No viváis como quien no ha de morir, sino todo lo contrario. Vivid como quien ha de morir, pues no sabemos el día ni la hora en la que seremos llamados a juicio. No vayáis postergando las confesiones para el último día, pues no sabemos si habiendo cometido un pecado mortal, nos venga la muerte de imprevisto, y aun a pesar de haber llevado una vida medianamente justa, por un pecado mortal, terminemos yendo de cabeza al infierno. Vivid como quien ha de morir, frecuentando los sacramentos, llevando una vida de unión con Dios por medio de la oración y actos piadosos,
cumpliendo, por supuesto, los mandamientos de la ley de Dios y de nuestra Santa Madre la Iglesia. Llevad una vida santa, luchad por conseguir cada vez amar más a Dios y poder así gozar en mayor medida de Él. Nos decía Fray Pedro de los Reyes: ¿yo para qué nací? Para salvarme. ¿Que he de morir es infalible? Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. ¿Posible? ¿Y río y duermo y quiero holgarme? ¿Posible? ¿Y tengo amor a lo visible? ¿En qué me ocupo? ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Procurad, por lo tanto, queridos míos, ser santos, día a día. Quienes tienen la dicha de morir en gracia de Dios, entregando su vida a Cristo en el martirio, podrán gozar inmediatamente de Dios, pero no todos tenemos esa dicha de lavar nuestros pecados en nuestra propia sangre. Sin embargo, tenemos, y eso sí, al alcance de todos, el martirio del día a día, el martirio cotidiano, en el cual tenemos que crucificar nuestra carne y nuestros sentidos día a día, pensando que posiblemente hoy pueda morir, pensando que posiblemente hoy pueda ver a Dios. Quien así vive, no le pilla la muerte de sorpresa, antes bien ocurrirá como aquellas vírgenes prudentes que, habiendo llevado aceite de sobra mientras el esposo tardaba en venir, cuando vino las encontró con las lámparas encendidas y las pasó precisamente al banquete nupcial. Procurad, por lo tanto, llevad siempre aceite de sobra. No vayáis con el aceite justo, que en cualquier momento puede faltar, y en ese caso, entonces, cuando vayamos a buscar aceite y volvamos y encontremos las puertas cerradas, tendremos que oír al divino juez decir: no os conozco. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Vivid como quien ha de morir, frecuentad los sacramentos y tened dirección espiritual. De esa manera podréis algún día gozar de Dios y no os pillará la muerte de improviso. Haced obras de caridad, limosnas, ofreced santos sacrificios por las ánimas del purgatorio. Precisamente por eso, cuando vamos a ofrecer una misa o encargamos misas por nuestros queridos, por nuestros familiares, amigos, conocidos o por las ánimas del purgatorio, por las más necesitadas, entregamos un estipendio. No es que la misa tenga un valor X monetario, sino que ese estipendio que entregamos es la limosna también de la que nosotros nos desprendemos, entregándola a la Iglesia, para que le ayudara a la Iglesia en el sostenimiento del culto y en el mantenimiento de sus sagrados ministros. Y así, de alguna forma, poder también ofrecer algo más por las ánimas del purgatorio. Encargad misas, rezad por ellos. Y procurad, poco a poco, llenad cada vez más vuestras lámparas con ese aceite, para que no os pille de sorpresa la venida del amado. Sed pues como las vírgenes prudentes, y no como las insensatas. Rogad a Dios, roguemos hoy a Dios nuestro Señor, a todos los santos y a las ánimas benditas del purgatorio, para que se apiaden también de nosotros, para que seamos fieles a la gracia y para que no nos apartemos del camino que Dios nos ha mandado, para que algún día podamos ser contados entre las ovejas de su rebaño
y no entre los machos cabríos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.